¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de vosotros tenéis dudas actualmente en cuanto a la ganancia de masa muscular en entrenamiento, en nutrición y en principiantes? Bueno, he hecho muchísimos vídeos hablando sobre entrenamiento, sobre nutrición y sobre cómo ganar masa muscular. Sin embargo, hasta ahora nunca he hecho un vídeo específicamente orientándolo a qué es exactamente los consejos más importantes que un principiante o un novato tiene que seguir para poder ganar la máxima masa muscular posible. Y bien, en este vídeo es justamente lo que voy a hacer. Vamos a tocar cada punto importante del entrenamiento y la nutrición para que cualquier persona que empiece a entrenar sepa de antemano qué es lo que tiene que hacer para poder optimizar al máximo esa ganancia. Así que si te gusta este tipo de vídeos, agradecemos un montón tu manita arriba y sin más, empezamos. Bien, compañeros, este vídeo vamos a dividirlo en dos partes. Por una parte, el entrenamiento y por otra parte, la nutrición. Dentro del entrenamiento vamos a tocar puntos muy importantes como son la intensidad, el volumen, si es importante llegar o no al fallo muscular, vamos a hablar sobre la frecuencia semanal, qué tipo de ejercicio, vamos a ver el orden de los ejercicios, vamos a ver cuántas series, cuántas repeticiones, vamos a ver el rango de movimiento y vamos a entender cada uno de estos consejos para que realmente le puedas sacar el máximo partido. Y, por otra parte, desde el punto de vista de la nutrición, vas a entender las pautas más importantes para que sepas qué comer, cómo comer y para que consigas, digamos, esta maximización. Así que bueno, lo primero, muy importante, vamos a hablar de la intensidad. ¿Qué consejo puedo darte para que si empiezas a entrenar, empieces a conseguir las máximas ganancias de masa muscular? Punto número 1, que entiendas que al principio no vas a conseguir grandes ganancias porque las primeras adaptaciones que se van a suceder van a ser a nivel neuromuscular. Es decir, tú imagínate por un segundo que te digo ahora mismo que en lugar de lavarte los dientes con la mano derecha, te la vas a lavar con la mano izquierda. Al principio es un desastre, los dientes no te van a quedar muy limpios y lo primero que vas a aprender es a hacer una buena técnica, a manejar bien con la mano izquierda y después pues los dientes empezarán a estar más limpios, ¿verdad? Bueno, pues esto es muy parecido a lo que sucede cuando una persona empieza a entrenar. Al principio no vas a saber hacer bien la técnica, no va a estar muy coordinado, no va a reclutar muy bien los músculos y lo primero que se consigue es esta parte, que es una parte más a nivel neuromuscular, una parte mucho más nerviosa. Y los siguientes son las adaptaciones a nivel de hipertrofia. ¿Bien? Bueno, como digo, en cuanto a la intensidad, tenemos que trabajar entre un 55 y un 80% de nuestro 1RM. Entre el 55 y el 80%. Es decir, si tu 1RM es el peso máximo que puedes levantar una única vez, trabajarás normalmente entre un 55 y un 80%. Ahora bien, tengo que decirte que lo importante no va a ser tanto este porcentaje, sino el carácter del esfuerzo. Es decir, cuánto te cuesta hacer cada una de estas series. Es más, mi consejo personal es que de forma normal o de forma frecuente te quedes aproximadamente en un RIR de entre 0 y 3. ¿Qué significa esto? Que te dejes o ninguna o 3 repeticiones en recámara. Que te quedes en torno a 2 repeticiones de llegar al fallo muscular. Es decir, por ejemplo, hacemos un curl de bíceps y llegas al fallo muscular. Eso sería RIR 0, no te guardas ninguna en recámara. Bien, pues lo normal o lo más efectivo es que te quedes entre 0, es decir, llegando al fallo, y entre 3 antes de llegar al fallo. Lo más óptimo será quedarte a 2 repeticiones de llegar al fallo, eso es lo más interesante. El siguiente punto va a ser el volumen. Cuando hablamos de volumen de entrenamiento en principiantes, tiene que ser un volumen más bien moderado, tirando ligeramente a alto. Lo normal es que se hagan entre 10 y 16 series por grupo muscular a la semana y progresaremos poco a poco hasta llegar a 20. Como digo, lo importante es que aproximadamente hagas un mínimo de 10 series efectivas a la semana. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de series efectivas, hablamos de series que realmente se encuentran cerca del fallo muscular. Es decir, de series que, como he comentado anteriormente, van a estar en torno a 0 y 3 de RIR, guardándonos entre 0 y 3 en la recámara. Esa es la parte importante, ¿vale? Si hablamos de volumen y hablamos de series totales por entrenamiento, vamos a situarnos entre 15 y 30 series totales por entrenamiento. ¿Cuál sería, digamos, el conjunto o rango de repeticiones para trabajar, digamos, a nivel de hipertrofia muscular? Vamos a manejarnos normalmente entre un rango de entre 5 y 6 repeticiones hasta 15 y 17 repeticiones, ¿vale? Siguiente punto, entrenar al fallo. ¿Con qué frecuencia llegamos al fallo muscular? Mi consejo personal es que lleguemos únicamente de forma ocasional, es decir, que normalmente no lleguemos, pero de forma puntual sí podemos hacerlo, pero el punto que yo tendría en cuenta es que no llegues en cada serie. Mucha gente cuando empieza a entrenar se centra mucho en llegar al fallo muscular con cada cosa que hace, y eso no sería la cuestión. De forma ocasional está correcto, llegar en cada serie no sería correcto, y más aún en principiante. Un punto súper importante sería la frecuencia semanal, es decir, cuántas veces tocamos un grupo muscular o cuántas veces tocamos un ejercicio a la semana.
Bien, mi consejo personal es que trabajemos entre 2 y 3 veces por grupo muscular a la semana. Intentaría mantener como mínimo una frecuencia 2. Y el siguiente punto, por supuesto, es qué tipo de movimiento, qué tipo de gesto tengo que hacer para conseguir la máxima masa muscular posible. Bien, al final, lo importante es que entiendas que los ejercicios tienen que depender principalmente de ti. Un ejercicio que se adapte a tu biomecánica, un ejercicio que se adapte a la sensación que tú tienes, un ejercicio con el que puedas tener una buena conexión neuromuscular, que se te dé bien hacerlo, que estés a gusto, que no te moleste, que no implique dolor, con el que estés bien. Y principalmente me centraría en ejercicios multiarticulares, ejercicios que principalmente incluyan grandes cantidades de masa muscular. Sentadilla, peso muerto, por supuesto, pero no son las únicas opciones. Dominadas, press militar, press de banca, ejercicios que involucren mucha masa muscular, pero como digo, no son la única opción. Realmente, cualquier ejercicio te puede hacer ganar masa muscular. Entonces, mi consejo es que una gran parte se dedique a ejercicios más básicos, ejercicios más globales, y otra parte que se oriente a ejercicios más analíticos y que te permitan reclutar el músculo de forma más concreta. Digamos que eso es lo que yo haría. Por supuesto, si por ejemplo tienes algunos músculos que están más atrasados, metería más trabajo específico de ejercicios más analíticos. Pero como digo, la base global es mejor que sea con grandes multiarticulares y después centrar y hacer un trabajo mucho más concreto con esos ejercicios que, digamos, te pueden dar un estímulo extra. Esa es la parte más importante. Respecto, por ejemplo, cuando hablamos del orden de los ejercicios, tenemos que entender que primero es interesante hacer los ejercicios más grandes y que más te van a demandar, y después complementarlo con los ejercicios con los cuales vamos a buscar más quemazón, vamos a buscar más focalización muscular. Respecto al foco interno, tenemos que entender que el foco que pones a la hora de hacer un ejercicio va a depender por completo en la activación y ese sentimiento que vas a tener a nivel muscular. Es decir, por ejemplo, se trabaja de forma distinta cuando buscamos hipertrofia muscular a, por ejemplo, cuando buscamos fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando buscamos ganar masa muscular, lo que buscamos es pensar en el músculo que estamos reclutando, incluso puedes tocarlo. Y cuando buscamos ganar fuerza, lo que buscamos es pensar en desplazar la barra y ejercer fuerza contra la barra. En uno tenemos un foco interno y en otro tenemos un foco externo, que sería ver cómo levantamos esa barra o cómo se desplaza esa barra. Hay diferencias. Si buscas ganar masa muscular, vamos a centrarnos en el músculo que estamos reclutando y vamos a centrarnos en realmente sentir ese músculo. ¿Cuánto tenemos que descansar entre series? Esto es una pregunta que todos nos hemos hecho y para la cual hay múltiples respuestas. Pero bueno, lo normal, la pregunta general sería descansar entre 30 segundos y 4 minutos. Esto es lo que va a aparecer normalmente en los libros y es, digamos, lo que prácticamente pues todo el mundo va a aplicar. ¿Cuál es la cuestión? Que realmente va a depender muchísimo de la implicación que hayas tenido en ese ejercicio, va a depender muchísimo de lo que te falte por hacer después y va a depender muchísimo de tu experiencia. Mi consejo personal, descansar lo mínimo necesario para recuperarte lo máximo que te permita dar de nuevo lo máximo en la siguiente serie. Ese es mi consejo personal. El rango normal pues va a estar entre 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, dependerá del trabajo previo. Pero lo importante es analizar qué es lo que has hecho, cuánta fatiga ha generado y cuánto requiere de recuperación para hacer el ejercicio o la serie siguiente. Al final, lo que no tendría sentido, por ejemplo, es que descanses muy poco, te fatigues muchísimo y al final en la siguiente serie pues tengas que hacer únicamente 2 repeticiones o tengas que fallar porque no tienes capacidad. Bien, recuperarte lo suficiente es importante. Y por último, vamos a hablar del rango de movimiento. ¿Qué hacemos? Los ejercicios con rango completo, acortamos los recorridos, combinamos. ¿Qué es lo que hacemos? Bien, tenemos que entender que cuando hacemos un rango de recorrido completo, un ROM completo, tenemos más capacidad para generar hipertrofia. Por lo tanto, siempre que no haya molestia, siempre que no haya dolor, siempre que no haya una limitación a nivel biomecánico, te voy a recomendar que uses rangos completos de recorrido, siempre y cuando, por supuesto, trabajemos en zona segura. Y además tenemos que entender que trabajar de forma parcial con algún rango de recorrido, pues por ejemplo, de forma muy puntual en un curl de bíceps, de forma muy puntual en un ejercicio muy concreto, en una prensa, puede tener cabida, pero va a estar más orientado a ejercicios más analíticos y ejercicios que, digamos, pues buscan a lo mejor una sensación de quemazón mayor. Va a estar, digamos, orientado dentro de nuestra rutina de una forma mucho más puntual. Por tanto, mi consejo global será que principalmente trabajemos con ejercicios con amplios rangos de movimiento y de forma más puntual acortamos esos rangos, ya sea por ejemplo para un estímulo concreto en un músculo, para potenciar un punto de estancamiento a nivel de fuerza, para lo que sea, pero el punto principal o el global tiene que ser con rangos de recorrido más amplios. Y bien, ahora vamos a pasar a la parte de nutrición. ¿Qué consejos puntuales quiero daros a los principiantes para que podáis mejorar en nutrición? Punto número 1. Si quieres ganar masa muscular, compañero, tienes que tener un superávit calórico. Es decir, tienes que consumir más kilocalorías de las que vas a gastar en tu día a día.
¿Qué consejo te daría? Aproximadamente un superávit de entre 300 y 400 kilocalorías. Con eso, para empezar, va a estar bastante bien. ¿Cuántas proteínas vamos a tomar? Mi recomendación personal es que tomes entre 1,6 y 2 gramos de proteína por cada kilo de peso magro. Ojo, magro. Esta parte es importante. De hidratos vamos a consumir entre 4 y 5 gramos por cada kilo de peso magro, y de grasas vamos a consumir entre 1 y 2 gramos por cada kilo de peso magro. En total, aproximadamente, van a ser en torno a 34-46 kilocalorías por cada kilo de peso magro, es decir, de masa muscular, vaya. Total, por ejemplo, por ser más concreto, para una persona que, por ejemplo, pese en torno a 70 kilos, estaría consumiendo aproximadamente en torno a 2.380 y aproximadamente 3.200 kilocalorías. Es el consejo que te puedo dar, y si coges todos estos consejos y apuntas y tomas nota, tienes, digamos, las claves más importantes para que desde ya empieces a poner todo esto en práctica y desde ya empieces a conseguir resultados. Así que, compañeros, es un vídeo muy al grano, creo que he sido bastante consecuente, y espero sin más que te haya aportado y espero que te sirva muchísimo. Si te ha gustado, agradezco un montón tu manita arriba, no cuesta nada, déjame un like, y por supuesto, si te estás perdiendo mi Instagram, que sepas que tienes mucha más información que va a complementar esto perfectamente y no te lo puedes perder. Quiero aprovechar para dar las gracias, ya somos 500.000 de personas en Instagram, y lo voy a dejar aquí abajo, es @PowerExplosive, porque sin duda te recomiendo que pases por allí. Así que, compañeros, un abrazo muy grande, cuidaos.